4 escalofriantes. Historias de terror en carreteras reveladas. Lo siniestro y lo oculto en la noche. Era otra noche oscura en el pequeño pueblo de San Sebastián, un lugar donde el silencio es tan profundo que los susurros parecen gritar. El viento arrastraba hojas secas por la carretera olvidada, mientras Ricardo, un chofer de taxi nocturno de 35 años, cerraba un largo turno. Con cada paso hacia su casa, el cansancio se dibujaba en su rostro. Sin embargo, su mente siempre soñaba con un futuro mejor para su pequeña Valentina. Su luz en la penumbra. Las carreteras que rodeaban San Sebastián estaban llenas de advertencias sobre el cazador, un ser que acechaba a los desprevenidos. Historias escalofriantes que sus amigos contaban, quizás como mera superstición, no lograban ahogar la creciente inquietud en el aire. Después de dejar a una pasajera, una sensación extraña lo recorrió, como si un par de ojos oscuros lo siguieran desde las sombras de la carretera. Tembloroso, se apresuró a regresar a casa, esperando escuchar la risa de su hija, ese sonido que siempre lo hacía olvidar sus problemas. Al llegar, la casa lo recibió con un silencio sepulcral. La risa de Valentina, que solía llenar los espacios vacíos, estaba ausente. Valentina, llamó, pero solo el eco respondió. La desesperación lo ahogaba. El pánico se apoderaba de él sin compasión. Al salir, notó que los vecinos, que alguna vez compartieron cerveza y risas, evitaban su mirada, como si conocieran un secreto oscuro que él ignoraba. En medio de su angustia, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. El cazador está cerca de tu casa. Ella está con él. El corazón de Ricardo se detuvo. Conectó las historias de miedo con su dura realidad. Sin saber qué hacer, decidió visitar a don Miguel, el anciano del pueblo que conocía todas las leyendas. Su casa estaba cerrada, y en la ventana había un mensaje escrito, con un dedo tembloroso. No hables del cazador. La incertidumbre se convirtió en terror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las horas pasaron como un susurro entre sombras. La paranoia se introdujo en su mente. Cada cara del pueblo, cada voz que antes le ofrecía compañía, se tornó en desprecio, como si todos hubieran organizado un pacto de silencio ante la oscuridad que acechaba. Intentó llamar a la policía, pero un oficial corrupto se rió en su cara, despejando más sus miedos. La frontera entre leyenda y realidad se convirtió en una poética tormenta de locura. En cada rincón de su hogar, las sombras parecían cobrar vida. Algo oscuro susurraba. Necesitaba enfrentarse a sus miedos, desenterrar la verdad. Un nuevo mensaje apareció. La carretera te está llamando, Ricardo. Solo tú puedes salvarla. La sudorosa claridad de su desesperación alcanzó su clímax. En el eco del silencio, algo lo esperaba. La verdadera batalla había comenzado. Y la oscuridad apuntaba a lo que más amaba. Podrá enfrentar el horror que aguarda en las sombras. La noche caía aún más pesada cuando Ricardo salió de su casa. Cada paso hacia la carretera amplificaba su temor. La oscuridad se había adueñado de las calles, y la niebla parecía susurrar a su alrededor, llevándole imágenes distorsionadas de Valentina. Sabía que no podía esperar más. Debía encontrarla. La carretera, antes familiar,
Ahora parecía un laberinto. A medida que avanzaba, las luces de su taxi eran como faros en un mar de tinieblas, apenas iluminando lo suficiente para que no se sintiera completamente perdido. Pensamientos confusos lo embargaban. Pero había algo más. Un llamado que le parecía imposible de ignorar. La voz del mensaje pesaba en su mente. La carretera te está llamando. ¿Quién estaba detrás de esos mensajes? Era el cazador. Este ser que se alimentaba del miedo en las noches oscuras. Mientras conducía, el viento aullaba con ferocidad, colándose por las rendijas del taxi. Ricardo encendió la radio, buscando compañía, o al menos un momento de distracción. Sin embargo, solo encontró un silencio perturbador, acompañado de estática. Y entonces, como si se tratara de un cruel juego, la voz del locutor se volvió clara, repitiendo un nombre. Valentina. Valentina. Se le heló la sangre. ¿Acaso su hija estaba atrapada en esa transmisión? La desesperación lo llevó a acelerar, sintiendo que el tiempo se desvanecía, que cada segundo podía ser vital. Las luces del taxi brillaban intensamente al momento en que su mirada se posó sobre un deportista abandonado a un lado de la carretera. No había duda. Era don Miguel. Su rostro, marcado por arrugas y temor, estaba descompuesto en una mueca de terror. «¡Don Miguel!», gritó Ricardo al detenerse de inmediato. «¿Dónde está Valentina? ¿Qué sabes del cazador?». El anciano giró la cabeza lentamente. Sus ojos desbordaban un miedo que multiplicaba el de Ricardo. «No debes estar aquí. Él la ha tomado», balbuceó, con voz temblorosa. «Hay un precio por saber, por buscar». Una risa escalofriante resonó en el aire, como si la misma carretera se burlara de su angustia. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué precio?», preguntó, incapaz de dejar a su hija en manos de esa sombra. «Tu alma, y de aquellos a quienes amas», respondió don Miguel, sus palabras como cuchillos afilados. «Escapa mientras puedas. No puedes vencerlo». Ricardo no podía permitir que el miedo lo paralizara. Se volvió hacia su taxi, pero la radio estalló en un grito desgarrador. «¡Papá!». Era la voz de Valentina. El tiempo se detuvo. Sus ojos se llenaron de pánico. La niebla a su alrededor pareció cobrar formación, delineando sombras que danzaban. Riéndose de su sufrimiento, Ricardo subió rápidamente al taxi, el motor rugiendo con furia, dispuesto a encontrar unidad entre su hija y su propio corazón. Un giro brusco lo llevó a una curva angosta, y ahí, en la distancia, vio una figura imponente. Era el cazador, alzado contra la noche. Sus ojos destilaban furia y hambre. Ricardo se detuvo entre un mar de emociones, con el péndulo de la muerte balanceándose sobre su cabeza. La figura comenzó a acercarse, su andar lento, casi ominoso, como si disfrutara del terror en los ojos de Ricardo. El rostro del cazador se ocultaba en las sombras, pero la risa resonaba de nuevo, y en un tenue eco susurró: «¿Estás listo para pagar el precio?». Ricardo tragó saliva, sintiendo que una decisión monumental se avecinaba. La vida de Valentina pendía de un hilo, y la oscuridad acechaba su corazón. ¿Revelaría el secreto de El Cazador, o se dejaría consumir por el egoísmo? Cuando un segundo mensaje brilló en su pantalla, lo supo. Su destino estaba a las puertas de la muerte. El cazador está más cerca de lo que piensas. Y en ese instante, la niebla se tragó su voz y se disolvió en la nada. Podría ser que la única opción fuera confrontarlo de una vez por todas. Ricardo apretó el volante. La madera crujía bajo su presión, mientras sus ojos se enfocaban en aquella figura que se cernía sobre él como una tormenta. La risa del cazador
se desvanecía, pero su presencia era tan opresiva que Ricardo sintió que el aire se le escapaba. ¡Valentina!, gritó, su voz resonando en la noche oscura. Pero no tardó en ser devorada por el silencio. El cazador dio un paso hacia adelante. Su silueta, imponente y espectral, parecía absorber la luz de los faros, arrojando a Ricardo en una penumbra aterradora. «¿Qué ofrecerás a cambio?», murmuró, su voz como un susurro helado que cortaba el aliento. Ricardo sintió un sudor frío deslizarse por su frente. La negociación ya había comenzado. «Haré lo que sea necesario», respondió, rabia e impotencia entrelazadas en su pecho. Pero en su interior sabía que lo que le exigiera el cazador no sería nada fácil. Aquel ser no quería simples promesas. Exigía sacrificios, dolor. El cazador sonrió, o al menos eso pensó Ricardo al ver que su rostro se iluminaba de una forma extraña en la penumbra. «No todo se trata de almas, hombre. Hay otras formas de sufrimiento que pueden pagarte el precio por la vida de tu hija». La voz se deslizó entre risas ahogadas y ecos de desesperación. Sin poder contenerse, Ricardo gritó: «¡Déjala en paz!». Su grito fue como una chispa en la noche, pero el cazador comenzó a reír a carcajadas, un sonido que reverberaba en la niebla. «Tan noble y sin embargo tan fútil. No comprendes lo que realmente significa buscar en la oscuridad». Las luces del taxi comenzaron a parpadear, luchando por mantenerse encendidas. Algo estaba pasando, como si la misma maquinaria del universo exigiera un tributo por interrumpir el sagrado juego del cazador. Ricardo notó que la carretera parecía distorsionarse, como si fluyera mientras las sombras se retorcían a su alrededor. Una voz familiar brotó desde el radión. «Papá, ayúdame». Era Valentina. La angustia en su voz desgarró el corazón de Ricardo. Fue en ese momento que la determinación se apoderó de él. No podía quedarse de brazos cruzados. «¿Qué tengo que hacer?», exclamó con firmeza, desafiando la maldad que emanaba de la figura frente a él. «Solo tienes que elegir», dijo el cazador, su rostro ahora un laberinto de sombras. «¿Qué prefieres perder, tu vida o tu corazón?». Las palabras hirvieron en el aire, ocultando 1000 opciones en una sola encrucijada. Ricardo sintió cómo la noche se tornaba aún más oscura y opresiva, casi palpable. La niebla se arremolinó, cubriendo cada distancia en su mente. La imagen de Valentina, aterrada, apareció en su mente mientras luchaba por encontrar una solución. «No puedo perderla», gritó, con el corazón latiendo con fuerza. El cazador sonrió de nuevo, esta vez con una malicia palpable, y se acercó aún más. «Entonces juega, Ricardo. El juego ha comenzado, y los dados ya están tirados. Si eliges no jugar, perderás todo». Con un suspiro profundo, Ricardo cerró los ojos por un instante. Su mente clamaba por respuestas. Cuando los abrió de nuevo, vio algo que lo aterrorizó aún más que la presencia del cazador. El asfalto se resquebrajaba, revelando un abismo. «¿Qué estás esperando?», preguntó el cazador, extendiendo una mano hacia él. El abismo parecía susurrar su nombre, llamándolo a dejar todo atrás, con la vida de su hija en juego. Ricardo sintió que la línea entre la valentía y la locura se desvanecía. ¿Qué camino tomaría? La decisión lo desbordaba, y la angustia se convertía en un grito interno. En ese momento, un eco distante resonó entre los árboles, un viejo eco de risa, más profundo y siniestro aún. «Ricardo», dijo Valentina, su voz retumbando. Entonces, la niebla se espesó, y con ella llegó el terror. La opción que decidiera tomar no solo marcaría su destino, sino también el de todos aquellos que amaba. Un grito rompió el aire. Era Valentina de nuevo.
Y justo cuando Ricardo estaba a punto de responder, el abismo se tragó su grito, y la niebla se tragó sus esperanzas. Sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, Ricardo miró al cazador, y sus palabras fueron como un jadeo. Jugaré. Pero antes de que supiera las reglas, el viento aulló con una furia renovada. Prepárate, porque las sombras están sedientas. Y la noche, infinitamente oscura, se preparaba para revelarle el costo real de su decisión. El viento ululaba como un ser hambriento, rasgando la oscuridad con sus gritos aterradores. Ricardo sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. La figura del cazador se movía, cada paso hacia él resonando como un eco fatal. Aún así, su mirada estaba fija en el abismo que se abría ante él. Un abismo que parecía devorar la luz y la razón. «El juego ha comenzado», anunció el cazador. Su voz ahora un murmullo inhumano. «Debes entender las reglas, Ricardo. Cada elección tiene un costo, un precio que pagarás con sangre o con lágrimas». En su mano, dibujó un triángulo con los dedos, como si fuera un pezón de terror y esperanza, un símbolo de las decisiones fatídicas que estaba a punto de enfrentar. La niebla se retorcía, como serpientes buscando a quien enroscarse. Ricardo tragó saliva, sintiendo la desesperación que le invadía. Tenía que elegir, tenía que jugar, pero ¿y si perder significaba perder a Valentina para siempre? Te propongo un reto, continuó el cazador, mientras las sombras se alzaban a su alrededor. En una de mis manos tengo la vida de tu hija, en la otra, la tuya. Escoge una y aceptarás las consecuencias. Si fallas, lo que quede de tu vida será mi alimento. Pero, si ganas, tu hija regresará, libre. Así, la atmósfera se llenó de una angustiosa expectativa. Ricardo sintió las manos temblorosas mientras intentaba desentrañar el significado detrás de aquella propuesta. Su instinto le decía que había un truco, que el cazador nunca cumpliría su parte del trato. «No tengo tiempo para juegos», pensó en sus adentros, pero el eco de Valentina aún resonaba en su mente. «Papá, por favor». «¿Qué eliges, Ricardo?», presionó el cazador, su risa serpenteando entre ellos como un veneno en el aire. «La vida de Valentina», gritó al fin, con una fuerza que sorprendió incluso a su propio ser. «La elijo a ella». El cazador inclinó su cabeza. Una expresión de diversión cruzó su rostro. «Así se habla valiente. Pero recuerda, si deseas vida, deberás demostrar que vales más que la carne. Juguemos un juego de adivinanzas. Si aciertas, ella vivirá. Si fallas, perderás lo más preciado que tienes». Las sombras danzaban en un frenético alboroto a su alrededor, y Ricardo sintió cómo el sudor frío le empapaba la frente. Era precisamente lo que temía. Rápidamente, su mente buscaba refugio entre recuerdos y conocimientos. Pero, ¿cuáles serían las preguntas? ¿Y si no podría responder? El cazador comenzó a formular la primera adivinanza, su voz extraña reverberando en su pecho. «¿Qué se quiebra sin ser tocado?» Un silencio ensordecedor se adueñó del lugar. Ricardo sintió la presión asfixiante del tiempo. Su mente corría, tratando de recordar. Un secreto golpeó su memoria. Su voz resonó como una explosión en la oscuridad. «¡Correcto!», dijo el cazador, dejando escapar una tenue risa que helaba la sangre. «Pero solo has ganado el tiempo. La siguiente pregunta será más difícil». Las sombras a su alrededor se arremolinaron, girando con creciente furia. Ricardo pudo sentir cómo este juego se intensificaba. La atmósfera se volvió espesa y opresiva, como si el mismo aire lo presionara. Un grito resonó nuevamente. Era la voz de Valentina.
llena de angustia y sufrimiento. En ese momento, el rostro del cazador se iluminó con una ira cósmica. La próxima adivinanza es el destino de tu alma, el momento de tu verdad. ¿Quién se encuentra en el umbral de la vida y la muerte, pero no tiene forma? ¿Qué es? Ricardo dejó escapar un susurro temeroso, mientras una verdad aterradora se apoderaba de su ser. La sombra, murmuró, pero la duda empañó su voz. Cuidado, Ricardo, advirtió el cazador con un tono gélido. Tu respuesta puede sellar el destino de tu hija. Y entonces, un eco del pasado resonó en su mente. Muerte. La tensión se palpaba en el aire. Las sombras se intensificaron, y Ricardo sintió que la línea entre la esperanza y la desesperación empezaba a desdibujarse. Justo cuando estaba a punto de recibir la respuesta del cazador, el cielo retumbó y las luces del taxi comenzaron a fluctuar nuevamente. Una sombra surgió detrás de él y una risa burlona resonó. La niebla se disolvió momentáneamente y una figura familiar emergió de la oscuridad. Era Valentina, pero no la Valentina que recordaba, sino algo más aterrador, atrapada entre dos mundos. Su mirada vacía. «¡Papá, ayúdame!», gritó. Pero el eco de su voz se distorsionó, fundiéndose con el viento que aullaba en la noche. ¿Estaba realmente allí? ¿O solo era una ilusión creada por el cazador? La incertidumbre se arraigó en su corazón, mientras el abismo se hizo más profundo. Ricardo miró al cazador. Su sonrisa se expandió más allá de lo humano. Solo hay una respuesta para esta adivinanza, y la vida de Valentina depende de ello. La presión era abrumadora. La vida y la muerte estaban a un susurro de distancia. La oscuridad se cernía sobre él, y con el tiempo corriendo, solo quedaba una pregunta. ¿Cuál es el precio que estaba dispuesto a pagar? Ricardo sintió que el tiempo se detenía. La respiración le pesaba en el pecho, y la imagen de Valentina, atrapada en esa realidad ajena, lo desgarraba por dentro. El rostro de su hija, oculto tras un velo de niebla, se convirtió en su única razón, su única luz en medio de las sombras. Sudor frío recorría su frente mientras sus pensamientos giraban en un torbellino de miedo y desesperación. ¿Qué es, Ricardo? ¿Qué es? La voz del cazador se convirtió en un eco burlón. La risa resonaba en la penumbra, cada carcajada un recordatorio del horror que enfrentaba. Ricardo sintió como si su propia duda se transformara en un monstruo, acechándolo con cada latido de su corazón. No podía permitirse dudar. Recordó momentos de su vida con Valentina, momentos felices que debería haber atesorado más. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo por una respuesta. La sombra de su hija seguía clamando por ayuda, pero la confusión lo envolvía. Aquella imagen no era la Valentina que conocía. Sus ojos mostraban vacío, desesperación, como si estuviera atrapada en una red tejida de miedo y dolor. «No puede ser», murmuró para sí mismo, tratando de encontrar la fuerza. «Tus recuerdos, tus miedos, son tu perdición», susurró el cazador, acercándose aún más. «Pero tú tienes una ventaja, Ricardo. Dentro de ti hay conocimiento, y dentro de ese conocimiento hay una elección». Las sombras se agitaron a su alrededor. El aire se volvió aún más denso. Había que responder. ¿Qué es el umbral de la vida y la muerte? Su mente se aferró a los momentos de muerte que había presenciado, a todas las veces en que se había enfrentado a la muerte, incluso los mitos y leyendas que había escuchado. «Recuerda», dijo el cazador, su voz como un susurro fantasmagórico. «Todavía hay tiempo, pero no mucho». El eco del susurro lo llevó de vuelta a la infancia, cuando escuchaba las historias de almas en pena. La muerte no era solo un final, era un viaje a otro lugar.
El miedo se transformó en claridad, y, mientras los recuerdos flotaban como sombras, al fin vio la respuesta. «¡El alma!», exclamó, la voz temblando pero firme. «¿A quién le hablas? ¿A qué te refieres?», preguntó el cazador. Su risa se convirtió en un rugido de frustración. «Al alma», repitió Ricardo con más convicción. «El alma está en el umbral. Es lo que mora entre la vida y la muerte». Las sombras se agitaron violentamente, como si un viento oscuro las azotara. El rostro del cazador se tiñó de sorpresa. Una sombra de admiración brilló en su mirada. «Correcto. Pero no te emociones demasiado. Aún quedan más adivinanzas. Cada respuesta que des traerá cada vez más respuestas. Y con ellas, el costo. Aún no has salido de este juego». Pero Ricardo se sintió más alerta que nunca. Si había logrado una respuesta, había en él un destello de esperanza. «¡Valentina!», gritó. «¡Resiste! Voy a encontrarte». Una risa llena de desdén brotó tras él, y la figura de Valentina se desvaneció, llevándose su luz. El cazador alzó su mano, mostrando un nuevo triángulo dibujado entre sus dedos. La próxima adivinanza es más oscura. ¿Qué vive en la mente de un hombre y se alimenta de sus temores? Ricardo sintió que su estómago se retorcía. La oscuridad lo envolvía como un sudario, y la desesperación se apoderaba de su ser. Tenía que encontrar la respuesta. El miedo, la locura, los ecos de la niebla comenzaron a hacer eco en su cabeza. Las dudas comenzaron a susurrarle tentaciones venenosas. ¿Y si el cazador estaba manipulando sus pensamientos, haciendo que respondiera erróneamente? Pero el tiempo se agotaba y los gritos de Valentina resonaban en su alma. «Hazlo, Ricardo. Escoge, pero ten cuidado con lo que eliges. La próxima vez puede ser diferente». La voz del cazador se tornó casi melódica, un canto siniestro que lo involucraba en la oscuridad. A medida que el tiempo se evaporaba, Ricardo tuvo una revelación aterradora. La noche aún escondía otros secretos que nada tenían que ver con los horrores que vivía. ¿Era realmente su mente el precio a pagar? ¿Qué significaba perderla? Pero, ¿qué había de Valentina y su futuro en este oscuro juego? Dudó un momento, pero la adoración hacia su hija se transformó en una espada afilada, lista para cortar la oscuridad. «¡Miedo!», exclamó al fin, su voz resonando en la niebla afilada como un cuchillo. Una risita cruel del cazador vibró en sus oídos, rebotando en la desesperación creciente. «¿Acertaste? ¿O tal vez...?» Sus ojos centelleaban en la escasa luz moribunda. «Te des sentido a la muerte de tus ilusiones». El aire se espesó y el suelo bajo sus pies pareció abrirse. Una nueva sombra emergió desde la oscuridad, y Ricardo sintió que la verdadera terrorífica verdad acechaba en las sombras, esperando a que la llamara. «¿Te atreverías a jugar de nuevo?». Una carcajada cuajada de chillidos helados resonó, y la niebla comenzó a cerrarse sobre él. ¿Qué haría ahora? ¿Y su hija? El juego apenas comenzaba. Las luces titilaron, y un corazón palpitante quedó atrapado en la oscuridad, mientras un nuevo misterio nadaba en el aire denso de incertidumbre. ¿Qué nuevas revelaciones se desvelarían? ¿Y qué costo tendría que pagar esta vez? Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, mientras la neblina empezaba a tomar forma. Las sombras danzaban a su alrededor, y la risa del cazador resonaba en su mente como el siseo de una serpiente, burlándose de su situación. «¿Qué has hecho? ¿Qué has elegido?», le preguntó la oscuridad, como si tuviera vida propia. Con cada latido, su corazón retumbaba como un tambor en un ritual ancestral. Se sentía atrapado entre la realidad y la locura, y el eco de las palabras del cazador lo perseguía. «El miedo. ¿Qué más hará por ti?».
La risa se desvaneció en un susurro maligno. Tenía que reaccionar, buscar más respuestas. De repente, las sombras comenzaron a retorcerse, formando figuras que danzaban a su alrededor. Ricardo se preguntó si aquellos eran los temores que había enfrentado a lo largo de su vida. Cada forma era un símbolo de su fracaso, una representación de sus peores recuerdos. Vio el rostro de su ex esposa, torcido en dolor y resentimiento. La imagen de Valentina, sonriendo antes de que todo se desvaneciera, en un abismo de desolación. ¡No!, gritó, pero su voz se ahogó en la niebla. Se encontró atrapado en una fuga de tiempo distorsionado. Cada segundo era un tormento interminable. ¿Qué costo tendría que pagar esta vez? Las sombras se acercaron más, mostrando sus caras conocidas, llenas de desesperación y enfado. Sin embargo, en medio de toda esa visión, su voz interior surgió, una chispa de valentía. Debería haber tomado las decisiones correctas, reflexionó. Pero, ¿y si fuera el momento de confrontar esos miedos? El miedo es solo una ilusión, exclamó, recordando las lecciones que había aprendido en su lucha contra la amargura. Las figuras oscilaron, titubeando ante su desafío, pero no retrocedieron. Si esto es un juego, entonces jugaré mis cartas. Entonces, ¿qué haces, Ricardo? ¿Te atreves a arriesgarlo todo por una verdad? La voz del cazador emergió de las sombras, tan envolvente como el mismo terror que lo rodeaba. Las sombras comenzaron a agitarse, llevando consigo una mirada penetrante que parecía ver a través de su alma. Las escenas de su vida se proyectaron una tras otra, momentos de felicidad mutada por decisiones fatídicas. En cada flashback, el dolor emergía, escalando sus pensamientos. Ricardo se sintió débil. Debo enfrentar ello. No soy solo un padre. Soy un guerrero en esta tormenta. No puedo dejar que mi pasado me consuma. Se sintió más fuerte al pensarlo. Enfrentar esos espectros requería una valentía nueva. El cazador sonrió, su rostro distorsionado por la bruma. ¿Crees que el valor es tu salvación? Demuéstralo entonces. Responde. ¿Qué es lo que los hombres más temen? El aire se volvió helado, y la niebla se intensificó a su alrededor. Ricardo se sintió absorbido por la oscuridad, pero había una claridad en su mente. Mirando a su alrededor, vio sus miedos cobrar vida. El abandonarse, perder a Valentina, la culpa aplastante. No soy solo mis miedos, respondió, la voz temblorosa pero firme. Sigo siendo un padre, un hombre, y no temeré a lo inevitable. El cazador se rió nuevamente, su risa resonando como un eco que retumbaba en su pecho. ¿Crees que eso es suficiente? Hay un precio que pagar por cada verdad que descubras. Aún no has visto lo que esto puede hacerte. De repente, la niebla se disolvió como polvo, y una visión aterradora se presentó ante él. Valentina, suspendida en la bruma, mirándolo con ojos llenos de lágrimas. Papá, ¿por qué tardas tanto? El horror lo envolvió. ¡Valentina!, gritó, extendiendo las manos hacia ella, pero comenzó a desvanecerse de nuevo, como un espejismo ante sus ojos. ¡No! ¡No te vayas! La imagen de su hija comenzó a desdibujarse, llevándose su esperanza. Desesperado, Ricardo tomó un paso más cerca de la oscuridad. Te prometo que te sacaré de aquí. No voy a fallarte otra vez. Pero el cazador le cortó el camino, impidiendo su avance. Un juego nunca termina sin un sacrificio. ¿Estás preparado para perder tu luz por salvar a tu hija? ¿Hasta dónde llegarías por ella? Con una voz cargada de agotamiento y desafío, Ricardo contempló esa certeza helada. Ahora entendía. La lucha era más que una cuestión de respuestas. Era sobre sacrificios, y el costo de cada revelación sería aterrador.
Mientras sus pensamientos nadaban en angustia, una nueva sombra emergió detrás del cazador, más oscura, más letal. Listo para enfrentar la verdad, resonó una voz familiar, que heló su sangre. ¿Quién era esa nueva sombra? ¿Y qué verdad aterradora se revelaría en el abismo? El tiempo se retorció nuevamente, y Ricardo tuvo solo una opción. Decidir si estaba dispuesto a arriesgarlo todo una vez más. La sombra se hizo más densa, y el aire vibró con una tensión palpable. Ricardo sintió que el corazón le latía en la garganta, preguntándose si aquella voz era un eco de su culpa. ¿Quién eres?, demandó, tratando de mantener su composure, mientras la figura se acercaba lentamente. Soy la consecuencia de tus elecciones, el reflejo de tus miedos acallados, respondió la sombra, su voz resonando con un poder oscuro que hacía temblar la tierra bajo sus pies. La figura avanzó, y sus rasgos comenzaron a delinearse. Un rostro familiar, una versión oscura de sí mismo, distorsionada por la desesperación y la tristeza. Soy el padre que quisiste ser, pero nunca fuiste. El dolor de esas palabras lo golpeó como una ola. No, tú no eres yo. Soy más que eso, contestó, aunque las palabras sonaron vacías. Cuando se dio cuenta de que la sombra encarnaba todo lo que él había reprimido, esa visión no era solo un monstruo. Era una personificación de su lucha, de sus errores y sus fallas como padre. Así es, susurró la sombra. Y el único camino para liberar a tu hija es enfrentarte conmigo. Las palabras sonaron como un tambor, resonando dentro de su cabeza. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo la fragilidad de su voz, inseguro de si estaba dispuesto a aceptar la verdad. Ríndete a tus miedos. Deja que fluyan a través de ti. Quizás el sacrificio no sea tan alto como crees. La sombra hizo una pausa. Tal vez lo que necesitas perder es tu propia existencia. En un instante, una corriente densa de recuerdos se deslizó por su mente, llenándolo de imágenes de su vida, luchas en la escuela, momentos de felicidad al lado de Valentina, aquellos días oscuros donde la culpa le cerraba el pecho. Comprendió que la sombra no solo representaba su dolor, sino también su libertad, que si al enfrentarte a mí, al dejarme entrar, pudieras finalmente liberar a tu hija. La sombra extendió una mano hacia él, un gesto seductor, mientras el aire alrededor vibraba con un eco de promesas rotas. Ricardo dudó. Era un doble filo. La entrega podría significar perderse en la oscuridad, o rescatar a Valentina. ¿Y si me convierto en tú?, preguntó con un tono de desesperación. Es una elección, dijo la sombra, su voz cada vez más insistente. Puedes vivir en el tormento de tus decisiones, o abrazar la verdad de lo que eres. Tú decides lo que vale más, la luz o la oscuridad. Un frío polar recorrió su cuerpo, y los ecos de su vida vibraron a su alrededor. La niebla, ahora espesa y opresiva, le susurraba al oído, llenando su mente de temores y recuerdos. Aquel instante se sintió eterno, como un laberinto sin salida. Sin poder evitarlo, la figura de Valentina apareció una vez más, llamándolo desde la distancia. «Papá, ayúdame». Sus ojos llenos de lágrimas lo imploraban. El ruego cruzó un abismo en su pecho, debilitándolo aún más. «No puedo perderte, no otra vez». «Entonces, ¿qué eliges?», repitió la sombra, acercándose un paso más, su forma oscureciéndose a medida que la neblina se espesoraba. «Debo tomar una decisión, y rápido». Los latidos de su corazón resonaban como un tambor de guerra. Con cada segundo que pasaba, la presión se intensificaba. Solo un pensamiento persistía. ¿Qué haría un verdadero padre? La sombra sonrió, como si ya supiera la respuesta.
Y en ese momento, Ricardo entendió la gravedad de sus elecciones. Por fin, el miedo se apoderó de él. Su voz temblorosa murmuró: «Haré lo que deba». «¿Pero a qué precio?». El cazador apareció nuevamente, su rostro retorcido por una sonrisa maligna. La verdad a menudo tiene un precio más alto de lo que el corazón puede soportar. Estás a un paso. Y en ese instante crítico, sintió que la oscuridad lo rodeaba, aprisionándolo. Una risa burlona se escuchó, resonando en la niebla. «¿Qué harás ahora, Ricardo? Es el momento de la verdad. Pero recuerda, todo sacrificio debe ser pagado». El aire se tornó tenso, y la pregunta volvió a hacerse eco en su mente. Estaba dispuesto a enfrentarse a sí mismo, a perder su luz para salvar a Valentina. La respuesta se convirtió en una sombra más. Y mientras la niebla lo consumía, Ricardo se dio cuenta de que cada elección tiene su peso, y algunas podrían desencadenar horrores inimaginables. Mientras el horror se cernía sobre él, la única pregunta que quedó en el aire fue: ¿quién de los dos prevalecería bajo la opresiva presión de la verdad? El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el eco de la risa del cazador, que resonaba en cada rincón de su mente. Como un mantra de desesperación, Ricardo miró a su alrededor. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y un frío húmedo se adueñaba de su piel. Sabía que el momento había llegado, que tenía que decidir cómo enfrentar a esta sombra que se burlaba de su sufrimiento. ¿Sabes lo que debes hacer? La sombra se acercó aún más. Su voz era un susurro que rozaba la piel. «Ríndete a mí. Conviértete en aquello que más temes. Y quizás así puedas salvar a Valentina». Ricardo sentía su corazón golpear con fuerza. El sudor le corría por la frente. Se forzó a recordar la risa de su hija, el brillo de sus ojos. «Nunca me convertiré en ti», gritó, aunque su voz sonaba quebrada, como si el viento pudiera llevarse su determinación. «No permitiré que tus sombras me consuman». La sombra sonrió, pero su expresión era más un reflejo distorsionado de un pasado que lo aterraba. «Ah, pero ya lo has hecho. Cada vez que eliges huir de tus miedos, cada vez que decides ignorar tu dolor, estás alimentando mi existencia», dijo, su mano extendiéndose hacia él como si fuera una trampa. La tentación se cernía a su alrededor. De repente, la imagen de Valentina se intensificó en su mente. «Papá». La voz resonó en sus oídos, llenando su corazón de un ardor profundo. Era el recordatorio que necesitaba. «No puedo dejarte en manos de este monstruo». Tomó una bocanada de aire, como si el aliento fuera un ancla. «No voy a rendirme», reafirmó con más fuerza, sorprendiendo incluso a la sombra misma. La figura oscura se tensó, espejando su furia. «Entonces sufrirás, y sufrirás mucho. Descubrirás lo que verdaderamente eres». La amenaza impregnó el aire. Un escalofrío recorrió la columna de Ricardo. Sin embargo, una idea, tan desesperada como él, lo atravesó. Tenía que enfrentarse. Tenía que permitir que la sombra de su propio ser hablara. Que cada miedo, cada culpa, cada fallo que había reprimido emergiera de la oscuridad. Alguna vez había soñado con ser un mejor padre. Había anhelado guiar a Valentina por un camino seguro. Si debía rescatarla, quizás ese destino lo obligara a enfrentar su verdad más oscura. «Si debo sufrir, lo haré, pero no seré tú», pronunció, avanzando hacia la sombra con paso firme, su corazón latiendo en un frenesí. «Soy yo el que va a enfrentar esta oscuridad». Como una tormenta, la sombra lanzó una risa llena de desprecio. «Entonces, siente el dolor de veres en tus ojos. Aunque te enfrentes a mí, los ecos de tu culpa nunca desaparecerán». El ambiente se tornó irreal.
La niebla pareció cobrar vida y formar figuras sombrías de su pasado, los rostros de aquellos a quienes había decepcionado, a los que había fallado, flotaban como fantasmas a su alrededor, burlándose y lamentándose. Ricardo sintió el peso de cada uno de ellos. El dolor era agudo y penetrante. «¡No más!», gritó, levantando los brazos, como si intentara deshacerse de su carga en ese mismo instante. La sombra tomó forma, creciendo y encogiéndose en cada una de sus palabras. «¿No más? Pero este es solo el principio». La voz del cazador resonó con una malicia vibrante. «Te acerca a lo inevitable. Conocerás la verdad que has eludido». El aire se volvió pesado, y un profundo eco lleno de agonía resonó en su cabeza. Ricardo cerró los ojos. Tuvo que enfrentarse a su propia oscuridad. Este viaje lo llevaría a confrontar no solo sus errores, sino también a tomar una decisión que podría significar la vida o la muerte de Valentina. No había más tiempo. Con cada latido, la presión aumentaba. La pregunta se asomó, amenazante. ¿Estás preparado para lo que vendrá después? Y así, en un giro de eventos, una luz empezó a surgir entre las sombras, invitándolo a un camino incierto. En ese momento, cuando la niebla se dispersó lo suficiente para revelar un camino, Ricardo se dio cuenta de que no estaba solo. La voz de Valentina resonaba en su mente, dándole fuerzas. «Papá, confía en ti». Pero, aún en su resolución, la sombra lo observaba con ojos ensombrecidos, y una risa perversa se deslizó en el aire. «¿Serás capaz de soportar la verdad de tu ser, Ricardo? ¿O serás devorado por el terror que tú mismo creaste?» El juego apenas comenzaba. Un nuevo desafío se cernía ante él. Y el cazador se relamía los labios al observarlo. ¿Qué elección haría ahora? ¿Qué versión de sí mismo emergería del caos generado? El camino hacia la verdad se aclaraba, pero el precio podría ser más alto de lo que Ricardo podría haber imaginado. El camino se iluminó por un instante, y Ricardo sintió una chispa de esperanza brotar en su interior. Pero, a medida que avanzaba, la luz se desvanecía, y el frío lo envolvía nuevamente. Apretando su pecho con manos invisibles, estaba dejando atrás las sombras. O eso quería creer. No obstante, el eco de la risa del cazador aún reverberaba en su mente, un recordatorio constante de la lucha interna que libraba. Mientras caminaba por el sendero, los rostros de sus fantasmas lo seguían, susurrando palabras crueles que cortaban más profundo que cualquier espada. «Eres un fracaso. Nunca serás suficiente. Valentina no está a salvo contigo». Los remordimientos se arremolinaban a su alrededor como seres vivos, empujándolo hacia la desesperación. «¡Cállense!», gritó Ricardo, pero el grito se perdió en la nada densa de la niebla. En su mente, la imagen de Valentina brillaba como una luz tenue, pero fue opacada por el grito de una figura que apareció ante él. Era un niño, con el rostro pálido y ojos grandes, que lo miraba fijamente. «Papá», susurró, y el sonido era un cuchillo en el corazón de Ricardo. La angustia de su hija lo invadía. «No, no eres Valentina», balbuceó, sintiendo que caía en una trampa. Pero el niño sonrió, y esa sonrisa era un vacuo abismo que invitaba a la desesperación. «Ven, tengo miedo», dijo. «Aquí hay monstruos». Un impulso de avanzar lo atravesó, y el instinto paternal despertó en su interior. Tirando de él hacia la figura, Ricardo extendió la mano, buscando tocar al niño, pero cuando su piel lo rozó, la criatura se desvaneció, dejando solo la fría sensación del vacío. Con un grito ahogado, Ricardo dio un paso atrás. «No puedo perderte», se dijo a sí mismo, luchando contra la vorágine emocional que lo consumía. Sin embargo, el ambiente cambiaba a su alrededor.
mientras la niebla se espesaba. ¿Te gustó la ilusión? Resonó la voz del cazador, burlona y profunda. Los monstruos son reales. Y ellos saben lo que has hecho. Las sombras comenzaban a gesticular, tomando formas grotescas, haciendo eco de sus peores decisiones. Un rostro conocido emergió, el de su padre, decepcionado y triste, con una mirada que calaba en su alma. No. Ricardo intentó apartar la mirada, pero sus propios ojos traicionaron su voluntad, inundándose de lágrimas. El dolor de la culpa lo estrangulaba. El cazador se acercó. Susurra a su oído. ¿Sientes el peso de lo que eres? Es tu cruz, y siempre lo será. La sombra del cazador se alzó, inmensa, abarcando todo su horizonte y revelando un abismo oscuro. Dentro, vislumbró destellos de la verdad que el cazador le prometía. Acepta lo que eres, Ricardo. Abrazar tu monstruo es el único camino para liberarte. Ricardo sintió que sus piernas temblaban, que el horror se alimentaba de su indecisión. No, no puedo, respondió, titubeando, mientras la figura del cazador reía, su eco convirtiéndose en un grito ensordecedor. «¿Pero qué tal si te digo que esto puede terminar?», insistió el ser oscuro. «Todo se solucionará si solo te unes a mí». El suelo tembló bajo sus pies, y una grieta se abrió a su izquierda, revelando la luz del invierno que había abandonado. La tentación era intoxicante, pero también letal. Los ecos de Valentina llenaban su mente, su risa, su llanto, el amor incondicional que él debía proteger. Entonces, una decisión se forjó en su interior, más fuerte que el terror. «No voy a convertirme en lo que tú eres», pronunció con resolución, consciente de su destino, pero en ese mismo momento, el suelo se partió y lo atrajo hacia el oscuro abismo. El horror comenzó a cobrar vida nuevamente, pero esta vez, con Ricardo en su centro, sentía que el tiempo se desvanecía. En un último esfuerzo por resistir, gritó su verdad. «Soy padre, soy humano, y no me rendiré». Con esos últimos alientos, el abismo comenzó a cerrarse alrededor de él, atrapando la voz del cazador en un grito silencioso, pero el camino hacia la verdad estaba lejos de terminar. Justo cuando el silencio parecía haberse establecido, el rugido de una tormenta lejana comenzó a resonar. Ricardo se dio cuenta de que había más que afrontar, y que sus elecciones, sus sombras, todavía lo perseguían. La niebla comenzó a disiparse, revelando no solo el sendero ante él, sino más sombras al acecho. ¿Qué más se oculta en la oscuridad, Ricardo? Retumbó el viento, mientras unas risas conocidas, pero distorsionadas, se deslizaban entre las sombras. La lucha apenas comenzaba, y el verdadero horror estaba por desatarse. La noche se había tornado en un estruendo de susurros y ecos que bailaban entre las sombras. Ricardo se encontró en una encrucijada oscura. El cazador había cedido temporalmente, pero sabía que no se iría sin dar una última pelea. Las sombras a su alrededor susurraban, se burlaban, y aún así había una chispa de esperanza encendida en su pecho. «Valentina», murmuró, su voz un hilo desgastado por la desesperación. Ella aún estaba en algún lugar, atrapada entre la neblina y el horror, y no podía permitirse rendirse. Con determinación, Ricardo dio un paso hacia adelante. La niebla retrocedió levemente, como si sintiera su resolución. «El miedo solo tiene poder si lo dejas entrar», se recordó, cuando de repuesto, la voz del cazador resonó a sus espaldas. «¿Qué tienes a tu favor, padre? Solo eres un hombre quebrado. Llevas el peso de fallos y temores». Lo sintió muy cerca. Casi podía oler la desesperación que emanaba de su ser oscuro. El cazador,
Sabía tocar las fibras sensibles de su alma. No soy solo un padre, respondió con un tono firme. Soy un guerrero que luchará por cada momento que atesoro. Las palabras brotaron con la fuerza de un torrente, y aquel grito de desafío resonó en la negrura. Las sombras comenzaron a agitarse alrededor, mostrando imágenes de Valentina entrelazadas con sus recuerdos, momentos de risa, de amor. Cuanto más las miraba, más sentido cobraban. Había una luz en medio de la oscuridad. No huiré más de mis miedos. Hoy me enfrento a mis decisiones y las acepto. Sintiendo el poder de sus palabras, Ricardo alzó la voz, invocando un eco que atravesó la neblina. Elijo a mi hija sobre el miedo. Elijo el amor sobre el dolor. Elijo seguir adelante. La figura del cazador se estremeció. Los ecos de risa que lo acompañaban se tornaron en gritos ensordecedores, repitiendo su impotencia al enfrentar la resolución de un corazón que había encontrado su camino. «No puedes cambiar lo que eres», exclamó el cazador, cada palabra una trampa en su mente. «Pero puedo cambiar lo que hago con eso», contestó, su voz firme como un acero forjado en el fuego. Ricardo sintió que una luz intensa nacía dentro de él, iluminando cada rincón de su ser, desvaneciendo las sombras que intentaban amarrarlo. Entonces, la niebla empezó a disiparse, llevándose consigo las imágenes aterradoras. Un profundo silencio se apoderó de la escena, un espacio donde únicamente el latido de su corazón resonaba, y en ese instante, a lo lejos, escuchó el llamador de su hija. «¡Papá!». La voz de Valentina, clara y sólida, atravesó la distancia como un arco de luz dorada. Sin pensarlo más, corrió hacia donde provenía el sonido. Surcando lo que antes había sido su prisión, las sombras comenzaron a agitarse con rabia mientras avanzaba, pero ahora sentía que el amor lo envolvía como un escudo, protegiéndolo de las garras del cazador. «Soy la voz de lo que más amo», gritó, mientras la oscuridad a su alrededor intentaba devorarlo. «¡Valentina!». Cuando entrecerró los ojos, la niebla comenzó a desvanecerse por completo, y allí, en medio del impulso de luz, vio la silueta de su hija, Valentina, atrapada pero no sola. Sus ojos se encontraron, y el abismo entre ellos pareció cerrarse. «¡Papá!», gritó ella, y en sus ojos brillaba la esperanza, la fuerza que él había anhelado. Con el corazón rebosante de determinación, Ricardo se lanzó hacia ella. Las sombras chillaban de rabia al sentir el poder del amor que se erguía en aquel instante. A medida que se acercaba, el cazador apareció, su figura oscura temblando de furia. «¿Dónde crees que vas?», aulló. Sus ojos resplandecían como faros en medio de la penumbra. La cambiante energía entre ellos fue una batalla feroz. La luz que emergía del amor maternal de Ricardo brillaba más intensamente al intentar alcanzar a su hija. «Todo lo que pierdas puede ser recuperado», reflexionó, sintiendo la unión entre él y Valentina. «Pero lo que yo tengo nunca será tuyo». Entonces, una onda de poder se apoderó de él, vibrando con cada latido del amor hacia su hija. Al tocarla, la energía fluyó entre ambos, como una corriente eléctrica. Valentina resplandeció, y en un susurro conjunto, ambos dijeron: «No más sombras». La explosión de luz superó todo, iluminando la oscuridad en una fulgurante erupción que desvaneció al cazador. Su grito de desesperación se perdió en el viento, mientras el último vestigio de la neblina se disipaba. La figura del cazador se desvanecía hasta convertirse en un susurro. Ricardo y Valentina se encontraron, y los corazones de ambos latían con fuerza, unidos nuevamente. En ese momento eterno, entre los fragmentos desvanecidos de la tormenta, la noche encontró su paz.
Estaré siempre contigo, papá, dijo Valentina, sus ojos brillando de amor y fe, y a pesar de las sombras. Entendió que el amor era una luz que siempre brillaría. Las estrellas comenzaron a parpadear como sonrisas en el cielo, el aire se despejó, y la carretera, antes oscura y aterradora, ahora parecía un sendero de esperanza. Ricardo había enfrentado su mayor temor y había encontrado la valentía que siempre había estado dentro de él. Mientras regresaban hacia su hogar, una nueva vida se formaba entre ellos, llena de promesas y un futuro más brillante. Juntos, habían elegido romper las cadenas del miedo y enfrentar la oscuridad. Era un nuevo amanecer en San Sebastián, y ahí, entre nuevos caminos iluminados por la esperanza, solo había una cosa que debía hacer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te harán temblar. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y compartir el terror con otros. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir esta conclusión con al menos 5 amigos que necesiten ver el poder del amor vencer al miedo en la noche.